El maestro dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba sentado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie le daba nada. Hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Todas las personas merecemos una misma dignidad delante de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, hoy jueves 16 de marzo, año 2017. La riqueza y la pobreza en la teología bíblica. Habría que pensar en este tema que es tan común a toda la sociedad. Las personas hablan de los ricos y hablan de los pobres. Hablamos de los que tienen y de los que no pueden. Hablamos de las personas que son asalariadas y los que tienen en abundancia. Son dos temas que han ido circulando a lo largo de la historia. Cuando uno lee la Santa Biblia, trata de entenderlos en su justo medio para poder valorar la pobreza como un medio de entrega a toda la acción de Dios. Por eso, la palabra de Dios ilumina la vida de cada persona y le da un nuevo color a la vida según la Biblia. Por ejemplo, lo seco es los pobres, según la Biblia, y el árbol frondoso. Y lo aparentemente frondoso es la riqueza, el árbol como muerto destinado al fuego, es las personas en abundancia. ¿Cómo entender ese ritmo de pobreza y de riqueza para poder sacar una buena conclusión? Habría que pensar en la siguiente posibilidad. Todo el Evangelio y la palabra de Dios es un canto a la pobreza. Si uno mira las 4 versiones que tiene la Biblia del Evangelio, de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, y uno se detiene en el Evangelio de Lucas, toda la exposición del Evangelio es un canto como a la pobreza, como una actitud esencial para el encuentro con Dios. Ahí tenemos una primera idea importante, que para Dios es muy válido la pobreza y la sencillez de corazón, entendiendo la pobreza como el desprendimiento y como el arte de compartir con los demás. El problema no es tener dinero, el problema no es tener abundancia, el problema es no compartir y olvidarse de los demás. El problema es no tener justicia para con los demás. El problema es no tener sentido común en la sociedad. El problema es no pensar en el otro. El problema es el autosatisfacerse en la riqueza y en el poder. Por eso el Evangelio de Lucas en la Biblia es una buena propuesta para leerlo y encontrar la pobreza como una actitud esencial para el encuentro con Dios. Se puede ver, por ejemplo, el capítulo 12 de Lucas y el capítulo en donde los discípulos lo dejan todo para seguir al Señor, Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Cómo es de importante entender
la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, que como ellos identifican las dos posturas ante la vida que cambian ante el juicio de Dios. Hay dos posturas que los seres humanos van tomando en su propia existencia. Los unos dicen quiero ser rico y el otro dice me basta con lo bueno, con lo útil y con lo necesario. Son los dos personajes que se mueven en la sociedad y así está formada la sociedad. Entonces la Biblia nos da la segunda enseñanza y esa segunda enseñanza es la postura frente a Dios. Es la postura de la palabra de Dios que ya determinó el problema de no compartir con los demás. Y ahí está la esencia del problema. Cuando uno no aprende a ser pobre y el pobre tiene mucho para ofrecerle a los demás, el rico tiene muy poco para ofrecerle a los demás, el juicio de Dios ya está determinado. No hay nada más que discutir. Así que si le piden permiso a Dios, déjeme bajar del cielo a la tierra para contarle a los que tienen abundancia que están equivocados y que ese no es el camino. Y entonces Dios no lo permite, porque el juicio de Dios está ya, porque la palabra de Dios es la que ilumina la vida de cada persona. Y si la palabra de Dios dice que la pobreza es el mejor camino, no hay nada más que entrar a discutir.